Bienvenidos a mi canal, El Mundo de la Ciencia Ficción. No olvides dar like y suscribirte al canal. El intenso calor de las estrellas binarias caía implacablemente sobre Arzón, mientras él forzaba un pie cansado tras otro a través de las dunas que cambiaban constantemente. Sus botas desgastadas se hundían con cada paso, haciendo que avanzar fuera dolorosamente lento. El peso de la unidad de contención especializada que arrastraba tras de sí se sentía más pesado con cada hora que pasaba. Triple el salario, murmuró para sí mismo, secándose el sudor de la frente con una manga sucia. Vale la pena. El instinto del fuego tocó la cicatriz irregular que se extendía desde su sien izquierda hasta la mandíbula. Un recordatorio eterno del último momento en que hizo demasiadas preguntas sobre un trabajo. 5 años atrás, la rebelión del borde externo había sido contratado como seguridad para lo que creía que era una misión humanitaria. Resultó que estaba protegiendo armas. Cuando se enfrentó al cliente, recibió una hoja viró en la cara y lo dejaron por muerto en una luna desértica. Nunca más, susurró al viento del desierto en sus 15 años. Como mercenario, había aprendido que la curiosidad rara vez era rentable y a menudo costaba mucho más de lo que valía. Pero este trabajo había levantado banderas desde el principio. El cliente, un corredor de sombras con conexiones a la hegemonía, había sido inusualmente específico sobre la ruta y sorprendentemente vago acerca de la carga. Simplemente, crucen el abrasador, habían dicho. No abran la unidad de contención hasta que hayan pasado al menos 2 días. Después de eso, era su decisión cómo manejarlo. El transpondedor en su muñeca sonó, indicando que ya había alcanzado el límite de 2 días. Son entrecerró los ojos, mirando el horizonte, donde la realidad se fracturaba y danzaba, creando un tapiz resplandeciente de mentiras. El desierto, con su canto, intentaba atraer a los desesperados hacia una salvación que no existía. El Scorch era un maestro de ilusiones, un embaucador, atado a 1000 máscaras y sin piedad. Se detuvo un momento para tomar un sorbo de su purificador de agua. El dispositivo zumbaba suavemente mientras extraía la humedad del aire. Un artilugio costoso, pero esencial para cualquier imprudente que se atreviera a cruzar el Scorch a pie. A su alrededor, el desierto parecía estar engañosamente vivo. Los lagartos de cola de cinta se escondían entre los escasos parches de pasto espinoso que de alguna manera habían sobrevivido en este paisaje infernal. Sus escamas cambiaban de color para igualar la arena que los rodeaba. Un par de carroñeros de alas en forma de espina giraban perezosamente, esperando que algo apareciera en el calor implacable. Arzón revisó su unidad de comunicación, desplazándose por el tablón de anuncios de mercenarios, pasando adelante, donde se compartían ofertas de trabajo y advertencias. Un nuevo mensaje parpadeó de un contacto que solo conocía como susurro. Los puntos de control han aumentado en la frontera este. Algo ve. La niebla se desciende. Cuida tu espalda, caminante del polvo. El momento es perfecto. Arzón había guardado en su bolsillo un puñado de guilders. Esas fichas metálicas planas, moneda utilizada en los territorios exteriores, ya que no podían ser rastreadas electrónicamente como los créditos estándar. Con destreza, desactivó los bloqueos de seguridad del deslizador flotante, el siseo neumático de la unidad de contención al abrirse.
liberó una nube de vapor frío en el aire del desierto. Mientras se disipaba, Arson se encontró mirando su carga. No era ella, sino una mujer o algo similar. Se encontraba acurrucada bajo su piel. Había un azul luminoso que parecía latir débilmente bajo la dura luz del sol, desafiando la tiranía monocromática del desierto con su resplandor antinatural. Patrones intrincados de tejido elevado cubrían partes de sus brazos y rostro expuestos, como si fueran cicatrices deliberadas. Grilletes de una aleación metálica desconocida ataban sus muñecas y tobillos conectados a un collar en su cuello. Sus ojos, cuando finalmente se abrieron para mirarlo, eran completamente negros, sin blancos ni iris visible, dos pozos de líquido oscuro que parecían esconder secretos profundos. La noche tragaba la luz en lugar de reflejarla. El incendio había transportado innumerables bienes ilegales durante su vida. Armas, drogas, tecnología prohibida. Pero nunca una persona, nunca un prisionero, nunca un extraterrestre. Ella no dijo nada, no hizo ninguna súplica por ayuda o libertad. Simplemente lo observaba con esos ojos de obsidiana, sin parpadear. ¿Puedes entenderme?, preguntó él, su voz áspera tras horas sin agua. Ella asintió lentamente una vez. ¿Puedes caminar? Otro asentimiento. Entonces camina, dijo, señalando hacia el horizonte oriental. Tenemos 5 minutos. Días de desierto se extendían ante nosotros. La mujer alienígena se levantó, temblando. Sus cadenas limitaban su movimiento, aunque no lo impedían por completo. Arson observó que, a pesar de su aparente debilidad, se movía con una gracia fluida, que sugería fuerza y entrenamiento. Algo en su postura le pareció militar, disciplinada, peligrosa. Reconfiguró el trineo flotante para llevar sus suministros, manteniendo a la alienígena caminando 3 pasos delante de él, lo suficientemente cerca para controlar, pero lo bastante lejos para reaccionar. Si intentaba algo, avanzaron en silencio mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. ¿Tienes un nombre?, preguntó después de horas de silencio. Ella no respondió, ni siquiera se giró para reconocer la pregunta. Está bien, murmuró. Hazlo a tu manera. El caballero trajo un frío intenso, como lo hacían siempre los caballeros en el ardor del día. Arson preparó el refugio térmico, asegurando al alienígena a un punto de anclaje cercano. Le ofreció agua en un paquete de proteínas, que ella aceptó sin decir una palabra. Mañana será peor, le dijo. Ella no estaba segura de por qué él se molestaba. Las dunas del este son más empinadas, y las arañas de arena salen cuando el segundo sol aparece. Mantén el ritmo, no me retrases. Esos ojos oscuros fijos en él, nuevamente. Inquebrantables, pero de alguna manera acusadores. Arson se dio la vuelta, inquieto por la intensidad de su mirada. Solo estoy haciendo mi trabajo, dijo, más para sí mismo que para ella. El sueño llegó de manera intermitente, atormentado por visiones que fusionaban los ojos oscuros de los alienígenas con recuerdos de aquella misión final con su antiguo equipo. En la pesadilla, como siempre, él observaba sin poder hacer nada, mientras cada uno de sus compañeros caía. Mera, Dex, el anciano Kovic, todos traicionados por el mismo cliente que había marcado el rostro de Arson. Se despertó de repente, su mano instintivamente alcanzando su arma. La alienígena, ella estaba despierta, observándolo,
con esos ojos inquietantes. Malos sueños, murmuró, más una afirmación que una explicación. Ella inclinó un poco la cabeza. Tu rostro se mueve cuando sueñas. Dolor, pérdida. Su voz era suave, inesperadamente melódica, a pesar de su desuso. Arson se puso rígido. Pensé que no hablabas. Hablo cuando hay algo digno de mencionar. La afirmación sencilla flotaba en el aire entre ellos. Arson se sintió impulsado a preguntar más sobre ella, sobre lo que veía en su rostro, sobre por qué estaba siendo tratada como una carga. Las preguntas presionaban sus barreras cuidadosamente construidas. No hagas preguntas que no deseas respuestas, se recordó a sí mismo con firmeza, apartándose de su mirada penetrante. 3 días en su viaje. Comenzaron los problemas reales. Los sensores de atmósfera en la unidad de muñeca de Arson parpadearon con señales de advertencia. La presión bajaba rápidamente. Los patrones de viento cambiaban. Una tormenta de arena se estaba gestando. No era una tormenta cualquiera, era un aullador, un cambio de planes. Él gritó al extraterrestre, que había estado manteniendo el ritmo en silencio. Necesitamos refugio ahora. Se desviaron hacia un grupo de formaciones rocosas que sobresalían de las dunas a medio kilómetro de distancia. Mientras luchaban hacia las rocas, el viento se volvía más feroz, azotando la arena en nubes que picaban y reducían la visibilidad a meros metros. Más rápido, Arson gritó sobre el creciente rugido de la tormenta. El extraterrestre tambaleó. Sintió como sus tobillos, atados, se enredaban en la suave arena. Arson maldijo. Tomó su brazo, levantándola bruscamente, hasta que, por un instante, sus ojos oscuros se encontraron, y algo se transmitió entre ellos. No gratitud, sino un reconocimiento. Llegaron a la roca justo cuando la furia del tormenta se desató. Arson clavó una serie de pitones en la piedra, creando una estructura para el refugio de emergencia. La alienígena observaba en silencio mientras él trabajaba. Su piel azul casi gris en la luz tenue. Entra, dijo él. Cuando el refugio estuvo asegurado, ella obedeció, doblando su alta figura en el espacio reducido. Arson la siguió, sellando la entrada contra la tormenta enfurecida. Dentro, el aullido del viento se convirtió en un lamento distante, interrumpido por los impactos agudos de arena y rocas contra la tela reforzada. Pasará en pocas horas, dijo él, en parte para llenar el silencio opresivo. Tal vez perdamos un día, o más. Tirón inclinó ligeramente la cabeza. Tus cálculos son demasiado optimistas. Este es un ciclo de tormenta séptimo. Mínimo 3 días, Arson. Ella frunció el ceño. ¿Cómo podrías saber eso? De la misma manera en que sé que tu agua se agotará en 2 días si sigues bebiendo a este ritmo. Sus ojos oscuros no mostraron emoción. Observó mientras revisaba sus suministros de nuevo, haciendo cálculos mentales. Si estamos atrapados aquí por 3 días, necesitamos compartir los recursos. Ella terminó la frase por él. Tu especie necesita más hidratación que la mía. Conveniente, murmuró él. Para ti, respondió ella, y Arson podría haber jurado que vio el más ligero destello de diversión en su rostro alienígena. La criatura extraterrestre permanecía inmóvil, su espalda apoyada contra la pared lejana del refugio. Cadenas tiraban de sus pies en la tenue luz de la lámpara de emergencia. Arson observó detalles que había pasado por alto anteriormente, cómo sus hombros se tensaban ligeramente cada vez que él se movía demasiado rápido, el ritmo pausado y controlado de su respiración,
la forma en que sus ojos seguían cada pequeño cambio en su postura. Había presenciado esos comportamientos antes, en mercenarios colegas, en soldados que habían visto demasiado combate, en depredadores evaluando a su presa. No eres solo un... ¿Eres solo un fugitivo cualquiera?, preguntó él. Ella inclinó la cabeza levemente. La primera señal de curiosidad que mostró. No importa, continuó Arson, revisando sus armas. La misión es la misma, de cualquier forma. La tormenta se intensificó. El refugio temblaba bajo su embestida. Arson evaluaba los niveles de suministros, trazaba rutas alternativas y trataba de ignorar la mirada fija del alienígena. Con el tiempo, el cansancio lo venció y se sumergió en un sueño ligero. Despertó en un silencio absoluto. La tormenta había pasado, pero algo no estaba bien. El instinto gritó peligro antes de que su mente consciente comprendiera la razón por la que buscó su arma. Pero al hacerlo, encontró la funda vacía. Buscando esto, una voz áspera provino del exterior del refugio. Arson maldijo entre dientes: saqueadores. La tormenta debió haber enmascarado su llegada. Sabemos que estás ahí dentro, mensajero, continuó la voz. Sabemos lo que llevas. Sal ahora y tal vez te dejemos marchar. Arson miró al alienígena, esperando ver miedo o pánico, pero en su lugar la encontró observándolo con una expresión de calma. Evaluación: 6 de ellos, dijo de repente, su voz suave y melódica, a pesar de la aspereza del desuso. Armada con rifles sónicos y cuchillas víricas. 3 al este, 2 al oeste, 1 arriba. Arson parpadeó sorprendido, tanto por su forma de hablar como por la precisión de su conciencia situacional. ¿Cómo es que ellos están equivocados sobre lo que llevas?, interrumpió ella. Piensan que soy tecnología ilegal. No saben lo que realmente soy. ¿Y qué eres tú?, preguntó Garson por primera vez. Un atisbo de sonrisa topó sus labios. Una solución. ¿No está esto? A tu problema, si lo permites. Antes de que pudiera responder, un disparo de advertencia atravesó la parte superior del refugio, cubriéndolos con tela y arena. Última oportunidad, mensajero, gritó el asaltante. El alienígena se inclinó hacia adelante. Quítame las ataduras. De ninguna manera, respondió Arson de manera brusca. Entonces morimos aquí, dijo simplemente. Otro disparo más cerca. Esta vez Arson sopesó sus opciones, que eran escasas y malas. Finalmente ha tomado su decisión. Si intentas algo, él comenzó, estarás muerto. Ella terminó la frase por él. Así que te sugiero que... Confía en mí, solo esta vez. Arson utilizó su chip de seguridad para liberar los candados de sus ataduras. Las muñequeras metálicas cayeron, dejando al descubierto la piel quemada y cruda debajo. La alienígena movió sus hombros y flexionó sus dedos, como si se estuviera familiarizando de nuevo con la libertad. Quédate detrás de mí, dijo, mientras se acercaba a la entrada del refugio. Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápido que la mente de Arson luchaba por procesarlo. La alienígena salió del refugio en un borrón de movimiento. Escuchó gritos de sorpresa y luego gritos que se cortaron abruptamente. El estruendo de las armas sónicas produciendo un sonido similar al viento que sopla sobre la arena, la curiosidad superando la precaución. El fuego observó a través de una rendija en la tela del refugio.
Tyron se movía como algo que nunca había presenciado, no humano, no animal, algo completamente diferente. Un asaltante disparó su rifle sónico, la explosión, levantando una nube de arena en el lugar donde ella había estado un instante antes. Ya estaba detrás de él, sus manos encontrando puntos en su cuello que lo dejaron caer al instante. Ella era la muerte con piel azul, rápida, silenciosa, inevitable. Dos asaltantes se lanzan. Mientras se acercaban desde lados opuestos, Tyron se dejó caer al suelo, recogiendo un puñado de arena, mientras ella rodaba entre ellos. Al volverse para seguirla, lanzó la arena a los ojos del primer hombre, y mientras él se rascaba la cara, ella tomó un trozo de metal roto de su refugio dañado, un soporte, y en un solo movimiento lo clavó en la armadura del segundo asaltante, justo en una junta del blindaje. Los otros 3 atacantes se dispersaron, rodeándola con cautela. Uno de ellos gritó a los demás: «Contención P. Protocolos. Esto no es tecnología, es un espécimen vivo». Los asaltantes ajustaron sus tácticas, disparando en un patrón coordinado, diseñado para acorralar en lugar de matar. Tyron parecía anticipar cada disparo antes de que ocurriera. Ella saltó sobre el capó del skimmer de los asaltantes, luego lo utilizó como un trampolín para lanzarse hacia el líder. Su impulso los llevó a ambos a una duna. Cuando emergió segundos después, sostenía su Biberlade. El arma zumbaba, con energía letal en su mano, pero no la utilizó de manera convencional. En su lugar, ella desactivó el dispositivo y luego lo volvió a activar en un patrón preciso que generó un pulso de retroalimentación en el campo de energía. Con un movimiento de su muñeca lo lanzó hacia los asaltantes restantes. La hoja estalló en el aire. La onda de choque los aturdió lo suficiente para que ella pudiera acortar la distancia. Sus últimos ataques fueron tan rápidos que Arson no pudo seguir el movimiento. Solo una imagen borrosa y el sonido de cuerpos cayendo sobre la arena. Luego un silencio. Arson apareció con cautela, su arma recuperada de donde había caído cerca del refugio LSC. 6 asaltantes yacían esparcidos en la arena, sus cuerpos destrozados de maneras que revelaban una fuerza aterradora. Algunos presentaban marcas de corte que ningún arma viro podría haber causado. Eran demasiado precisas, demasiado profundas. En medio de esta carnicería, la alienígena de piel azul brillaba con el esfuerzo, sus manos manchadas con la sangre de los Riders. Se volvió hacia él y Arson. De forma instintiva, levantó su arma. Ella no hizo ningún movimiento para atacar o huir. En su lugar, se arrodilló, colocando sus manos sobre la arena delante de ella. Una posición de súplica. La restricción, dijo suavemente. Arson miró con incredulidad. Podrías matarme antes de que yo apretara el gatillo. Podrías estar a mitad de camino, a través de las dunas, antes del anochecer. La restricción, repitió, sus ojos oscuros encontrándose con los de él, sin miedo ni hostilidad. Poco a poco, la comprensión comenzó a surgir en él. No era su prisionera porque tuviera que serlo. Era su prisionera porque decidía serlo. Con pasos dudosos, Arin se acercó y volvió a colocar las cadenas en sus muñecas extendidas. Ella las aceptó sin resistencia. Resistencia. Podrías haberte desvanecido en las dunas, dijo mientras observaba la devastación a su alrededor. 6 asaltantes armados, y apostaría mi último Gilder a que no eran inexpertos.
Arson levantó una ceja. Todos los humanos siempre lo son. La esquina de la boca de Tyron se movió casi en una sonrisa. Quizá ella miró hacia el horizonte. Deberíamos movernos. La sangre atrae a los carroñeros, en el ardor, tanto animales como seres conscientes. ¿Por qué?, preguntó mientras ellos se continuaron su viaje. Los cuerpos de los asaltantes quedaron para los arañas de arena y los carroñeros. ¿Por qué quedarse cuando podría ser libre? ¿No te diste la vuelta?, respondió ella tras un largo silencio. No preguntaste qué me sucedió, por eso me quedé. Al llegar a la cima de una duna, Arson notó cómo la fauna local reaccionaba ante la presencia de Tyron. Un grupo de alcaudones del desierto, criaturas burrowers, desagradables, conocidas por emboscar a los viajeros desprevenidos, se retiraron rápidamente a sus agujeros de arena mientras pasaban. Incluso más revelador fue una sección de espinas sensibles al tacto. No se contrajo cuando la sombra de Tyron se proyectó sobre ellas, como si de alguna manera no pudieran percibir su presencia. Los seres aquí te temen, observó Arson, o no pueden detectarte correctamente. Tyron miró hacia la fauna que se alejaba. Todos los seres vivos reconocen a un depredador, incluso si no comprenden por qué. Flexionó sus dedos azules. Los Kaisari estaban diseñados para existir entre estados naturales, ni completamente de este universo, ni separados de él. La explicación dejó a Arson con más preguntas que respuestas. Sin embargo, guardó la información. Cada fragmento de conocimiento sobre su enigmático compañero podría resultar valioso en los días venideros. A medida que el primer sol comenzaba su ascenso en el cielo matutino, pasaron junto a un campo de flores fantasma, raras flores del desierto que permanecían cerradas durante el día, pero que se abrían por la noche. Sus pálidas pétalos capturaban la luz de las estrellas y la almacenaban como una tenue bioluminiscencia. Incluso ahora, en su estado inactivo, conservaban un suave resplandor azul que recordaba la piel de Tyron. La noche, mientras acampaban a la sombra de una enorme duna, nuestro hijo se encontró observando las quemaduras alrededor de las muñecas del alienígena, donde las cadenas habían irritado su piel. «Tengo un ungüento», dijo, señalando su botiquín para las quemaduras. Ella lo miró con esa misma mirada constante. Luego extendió sus brazos. Arson aplicó el ungüento curativo con cuidadosa precisión, notando la textura inusual de su piel, más suave de lo que parecía, casi como piedra pulida, bajo sus dedos. «Tú atiendes mis heridas», observó ella en voz baja. «Entre mi gente esto sería inusual. ¿Por qué es eso?». La pregunta salió antes de que Arson pudiera detenerse. Sus ojos oscuros lo estudiaron. Los Kiasari no reconocen el dolor. Necesitar ayuda es mostrar debilidad. Mostrar debilidad es ser indigno. Suena como una forma miserable de vivir, comentó Arson, mientras continuaba aplicando con cuidado la pomada. Un leve atisbo de sonrisa asomó en sus labios. «Tal vez por eso estoy aquí y no entre ellos». Mientras envolvía una venda limpia alrededor de su muñeca, nuestro arena notó que, mientras él trabajaba, ella había ajustado su mochila de equipo que se había inclinado hacia un lado, organizando en silencio los contenidos dispersos. Sin decir nada, miró hacia sus muñecas atadas, observando los patrones grabados en su piel azul. «Me hicieron perfecta», susurró. «Luego me hice imperfecta». «¿Imperfecta?», preguntó Arson. Yo cuestioné. «Elegí la misericordia». Su voz se volvió firme. «Así que me marcaron, me cambiaron, me hicieron menos de lo que era, pero dejaron suficiente para ser una advertencia para otros».
Sus dedos recorrieron uno de los relieves, buscando respuestas. Dos términos no son una decoración. Arson se dio cuenta de que eran una marca de vergüenza. Ella le sostuvo la mirada con una sinceridad que casi desafiaba a la mayoría de su tipo. Miraría hacia otro lado ante esto. Ella hizo un gesto hacia su cuerpo marcado, las ataduras de metal, las cicatrices de su castigo. Mi gente me diseñó para ser hermosa. Antes de hacerme fea, me desfiguraron como castigo. Arson mantuvo su mirada firme. He visto cosas peores. No, dijo ella con certeza. No lo has hecho, continuó, tratando sus heridas sin dudar. Sus dedos eran suaves contra la piel dañada que tengo. Es lo que esos invasores hicieron a la comunidad en el límite de Teherán. Feo es lo que la hegemonía causó a los suministros de agua en la región del sur. Él asintió hacia sus cicatrices. Esto es solo piel. Tyron lo miró, algo indescifrable parpadeando en esos ojos negros insondables. No apartaste la mirada, dijo ella, su voz apenas un susurro. Incluso cuando viste lo que realmente soy, lo que puedo hacer. He pasado mi vida observando cosas que otros prefieren ignorar, respondió Arson. ¿Por qué comenzar a apartar la vista? Te vas ahora, Tyron, dijo de repente. ¿Cuál es mi nombre? Tyron Arson asintió, continuando con sus cuidados. ¿Cómo obtuviste estas quemaduras? Las ataduras no están tan apretadas. Mi cuerpo rechaza el metal, explicó ella. Está diseñado así para evitar la fuga. ¿Diseñado por quién? La expresión de Tyron se tornó seria. Por aquellos que me crearon, lo que soy. Arson aseguró el último vendaje y devolvió el botiquín a su mochila. ¿Y qué eres exactamente? Yo era Khazari, dijo. La palabra llevaba un peso que Arson no podía comprender del todo. Una guardia. Soy una protectora. Miró hacia abajo, a sus manos encadenadas. Ahora no soy nada. Sus dedos recorrieron uno de los patrones elevados en su antebrazo, una serie de espirales entrelazadas que parecían brillar con la luz del fuego. Cada marca cuenta una historia, dijo, notando su mirada. Esta significa mi inducción al grupo de élite. Fuimos creados con un único propósito: ser el escudo entre los poderosos y aquellos que quieren hacerles daño. No somos soldados, ni asesinos. Algo más puro. La fusión perfecta de lealtad y punto. La letalidad que posees. Aún eres algo que Ars ha encontrado, recordando la brutal eficiencia con la que había eliminado a los asaltantes. Algo peligroso, sí. Aceptó sin orgullo ni vergüenza. Por eso me persiguen. El cliente Tyron sacudió la cabeza. Hay otros peores que tu cliente. Nos encontrarán pronto. ¿Por qué? Porque rompí mi juramento. Sus ojos negros parecían absorber la luz del fuego en lugar de reflejarla. Me encargaron eliminar un objetivo. Me negué. Desobedeciste órdenes, dijo Arson, comprendiendo el concepto lo suficientemente bien. Yo salvé una vida que estaba destinado a quitar. Ella corrigió. Entre los Khazari no hay pecado más grande. Ella guardó silencio por un instante. Luego continuó, su voz apenas audible sobre los vientos nocturnos. Era una niña, la hija de un adversario político. Era inocente. Su único crimen era su linaje. Las manos de Arson se detuvieron sobre el sensor perimetral. Estaba ajustando algo. Un frío se asentó en su estómago, mientras recuerdos no solicitados emergían.
cajas de armas de proyectiles destinadas a asentamientos civiles. Los rostros de su equipo cuando ellos se dio cuenta de lo que habían estado protegiendo. Hice una elección similar una vez, dijo, sorprendiéndose a sí mismo con la confesión. Me costó todo mi equipo, mi reputación. Sus dedos acariciaron la cicatriz en su rostro, casi mi vida. Sus miradas se encontraron a través del campamento. Un reconocimiento que pasaba entre ellos, una comprensión compartida de aquellos que eligieron el principio sobre el deber y pagaron el precio. Arson aclaró su garganta y volvió a revisar los sensores del perímetro. Así que ahora quieren que estés muerto por mostrar compasión. No, dijo Tyrone. Tranquilamente. Desean que me borren como si nunca hubiera existido. Las implicaciones flotaban en el aire frío de la noche entre ellos. Arson había trabajado lo suficiente para muchos clientes dudosos y reconocía una operación de limpieza cuando la veía. Quien estuviera persiguiendo a Tyrone no solo buscaba castigarlo, sino que también buscaba eliminar cualquier evidencia de que alguna vez había roto filas. Estos cazadores, dijo finalmente, ¿qué tan cerca están? 2 días, quizás 3. Arson procesó esta información, sopesando el riesgo frente a la recompensa y la obligación. En contra de la supervivencia, sacó su chip de contrato, un pequeño hexágono metálico que contenía los detalles de su trabajo actual. La pantalla holográfica cobró vida, mostrando el pago restante que debía recibir al completar la entrega. Suficientes guilders para finalmente comprar su libertad de las guildas de mercenarios. Este se suponía que sería mi último trabajo, murmuró casi para sí mismo. Suficientes créditos para obtener mi propia nave. Ya no más órdenes, ya no más preguntar cuán alto cuando alguien dice salta. Tyrone lo observó en silencio, sus ojos oscuros reflejando la T. El brillo del contrato era evidente. Pero supongo que la libertad no significa mucho si para obtenerla vendes a alguien más a las cadenas. Él desactivó el chip con un gesto firme. Fui contratado para llevarte a través del ardor, dijo cuidadosamente. Mi contrato no especifica en qué estado debes estar cuando lleguemos. Tyrone inclinó la cabeza, observándolo. ¿Qué estás sugiriendo, mercenario? Estoy sugiriendo que nos preparemos para la llegada de compañía, respondió Arson, revisando la carga de sus armas, y sugiero que me cuentes todo. Sabes sobre estos cazadores. Una sonrisa depredadora, lenta, se extendió por el rostro de Tyrone, la primera expresión real que había visto en ella. Son ellos Kiazari, como yo era, élite, despiadados, perfectos. Nadie es perfecto, respondió Arsen. No, ella estuvo de acuerdo, mirando sus muñecas vendadas. Ya no más. Ahim. Colocaron la trampa en un estrecho pasaje del cañón, a 2 días de viaje desde el borde de la quemadura. Tyrone había insistido en que este sería el lugar donde los cazadores harían su movimiento. Un embudo natural que obligaría a Arsen y su carga a entrar en un posición vulnerable. Vendrán al anochecer, Tyrone explicó mientras se preparaban. Cuando el segundo sol se asienta bajo en el horizonte, la luz juega trucos y crea manchas ciegas. Arson asintió, colocando los últimos de sus minas de choque en puntos estratégicos a lo largo de las paredes del cañón. ¿Cuántos? 4, dijo con total certeza. Un cazador principal y 3 sombras, y todos son como tú. La expresión de Tyrone se oscureció. Son lo que fui entrenado para ser, lo que rechacé.
El plan era simple, nacido de la necesidad y recursos limitados. El Arson continuaría, como si no supiera de la persecución. Tyron, atado a su lado, cuando el cazador atacó. Las mentes generarían caos y confusión. En ese instante, Tyron sería liberado para luchar. Si logramos sobrevivir a esto, dijo Arson mientras tomaban posición. ¿Y luego qué?, preguntó Tyron, mirándolo con sorpresa, como si la pregunta nunca le hubiera pasado por la cabeza. No había pensado más allá de este momento, admitió. Bueno, piénsalo ahora. Arson se mostró impresionado, porque estoy arriesgando mi vida, basándome en tu palabra, y me gustaría saber qué sigue. Punto. Estoy comprando con ese riesgo. Ella permaneció en silencio durante un largo momento, sus ojos oscuros explorando las paredes del cañón. Arson se encontró observando su perfil, la línea orgullosa de su mandíbula, la sutil iridiscencia de su piel bajo la luz que se desvanecía. A pesar de su promesa de nunca hacer preguntas, se dio cuenta de que había estado recolectando fragmentos de su historia, ensamblando el rompecabezas de su existencia. En contra de toda su precaución, ansiaba saber más. Desde el instante en que fui creada, dijo al fin, cada aliento, cada latido, el pensamiento ha estado al servicio de mi objetivo. Los que Azari no eligen, somos elegidos. No vivimos, servimos. Su voz se volvió más suave cuando me negué a quitarle la vida a aquel niño. Vislumbré algo que nunca había conocido, elección, mi propia voluntad separada de mi diseño. Ella se volvió a él por completo. Libertad, dijo, no solo de las cadenas, sino también del propósito. No era la respuesta que Arson había anticipado, pero resonó con algo profundo, dentro de él. Algo que había enterrado bajo años de seguir órdenes y cumplir tareas. Sin duda desde la traición que le había costado su equipo, él había sobrevivido más que vivido, siguiendo un código autoimpuesto que lo mantenía a salvo, pero vacío. La emboscada llegó justo como Tyron había anticipado. Cuando el segundo sol tocó el horizonte occidental, 4 figuras emergieron de las sombras del cañón. Se movían con una gracia inhumana, casi líquida en su coordinación, acortando la distancia a una velocidad alarmante. Ahora, susurró Arson, activando el detonador. Las minas de choque estallaron en secuencia, enviando vibraciones que resonaban en el cañón, despojando fragmentos de piedra y generando una nube cegadora de polvo. Arson liberó rápidamente las ataduras de Tyron. Lo que sucedió a continuación fue diferente a cualquier combate que Arson había presenciado en sus años como mercenario. Los cazadores Kazari surgieron de la nube de polvo, avanzando en perfecta formación, como si fueran un solo organismo, con 4 cuerpos. Sus movimientos eran idénticos, sincronizados al milisegundo, cada paso exactamente de la misma longitud que sus compañeros. Incluso el ángulo de sus cabezas coincidía. Mientras ellos buscaban objetivos, estaban como una máquina perfectamente engrasada. Un poema de muerte escrito con métrica perfecta. Tyron, en contraste, era el caos personificado. Donde había asimetría, ella era improvisación. Mientras ellos seguían vectores de ataque óptimos, ella desafiaba toda predicción, moviéndose como si fuera jazz en medio de su precisión clásica. Notas que se doblaban donde no debían, ritmos cambiando sin previo aviso, armonías chocando en una hermosa discordancia. Un cazador se lanzó hacia ella con un golpe que debería haber conectado. Su trayectoria
y era impecable su sincronización perfecta. Sin embargo, Tyron no esquivó como se esperaba. En su lugar, ella se inclinó hacia el ataque, girando en el último momento posible, de manera que el golpe rozó su hombro, en lugar de atravesar su corazón. La respuesta inesperada desajustó el tiempo del cazador por fracciones de segundo, lo suficiente para que Tyron pudiera apoderarse de su brazo y utilizar su propia inercia para lanzarlo contra la pared del cañón. Los cazadores se ajustaron al instante, sus movimientos recalibrándose en perfecta armonía. Dos ataques simultáneos desde diferentes ángulos empujando a Tyron a una postura defensiva. Sus golpes llegaban en patrones rítmicos: izquierda, derecha, bajo, alto, un metrónomo mortal de precisión. La respuesta de Tyron fue romper el ritmo por completo. Ella introdujo elementos caóticos en sus movimientos, tropezando deliberadamente, simulando de maneras que carecían de sentido táctico, acelerando y desacelerando de forma impredecible. Era como observar a alguien pelear al son de una música solo ellos podían escuchar. Su debilidad, ella la llamó arder. Entre intercambios está la adaptación. Pueden perfeccionar cualquier golpe. Teggy, aunque enfrenta una lucha sin estrategia, Arson disparó sus armas desde la cobertura, sorprendiendo a un cazador con un tiro que hubiera derribado a cualquier combatiente normal. Los Kaisari titubearon solo por un instante, antes de reanudar su ataque con una fuerza que parecía inagotable. Un cazador logró avanzar, moviéndose demasiado rápido para que Arson pudiera seguirlo. Sintió, en lugar de ver, el ataque que se aproximaba. Un desplazamiento de aire que activó sus instintos de combate. Se agachó y rodó, esquivando por poco un golpe que hubiera separado su cabeza. Desde sus hombros, el cazador se erguía sobre él, una figura elegante y armada, con ojos como los de un tirano, pero vacíos de cualquier emoción reconocible. Arson disparó a quemarropa contra el pecho del cazador. El impacto lo retrocedió lo suficiente para que pudiera escapar rápidamente. «Son las articulaciones», gritó Tyron a través del campo de batalla, su voz cortando el caos. «La armadura es más débil donde tiene que flexionarse». Arson ajustó su puntería, enfocándose en el interior de la rodilla del cazador, que avanzaba de nuevo. El disparo conectó y un fluido azul roció. Desde la herida, el avance del cazador titubeó. No mucho, pero lo suficiente como para interrumpir su secuencia de ataque. Se detuvo por un microsegundo, recalculando. Esa pausa fue todo lo que Arson necesitaba. Se lanzó hacia adelante, derribando al cazador a la altura de la cintura. Un movimiento poco ortodoxo que ningún algoritmo de combate priorizaría como una amenaza seria. Cayeron al suelo juntos, el cazador aún intentando adaptarse a esta táctica inesperada. A través del campo de batalla, Tyron se enfrentó a dos cazadores simultáneamente. A pesar de su ferocidad, ella se encontraba, al ser empujada hacia atrás. Un golpe lateral en su costado provocó una explosión de sangre iridiscente, de un azul brillante que relucía en la luz que se desvanecía. Sin embargo, a pesar de estar herida, se movía con una conciencia extraordinaria, como si pudiera sentir la presión del aire cambiar justo antes de que cada ataque impactara. Un cazador lanzó una combinación perfecta, una patada alta seguida de un barrido bajo, diseñado para desestabilizarla, culminando con un golpe mortal en la garganta. La secuencia fue impecable en su ejecución.
Pero Tyron no reaccionó a cada ataque de manera individual. En su lugar, ella se mantuvo firme. El cazador, entrenado en la combinación como un solo movimiento, se adentró completamente en su ritmo, golpeando el aire vacío 3 veces en sucesión. Su forma perfecta, de repente, se convirtió en una vulnerabilidad, ya que el impulso lo llevó hacia adelante. Tyron observó el momento, impulsando su mano hacia un hueco en la armadura del cazador, donde el cuello se encontraba con el hombro. El cazador convulsionó, sus movimientos sincronizados con su compañero se vieron interrumpidos de golpe. Arson, actuando por instinto en lugar de estrategia, cargó hacia el cazador más cercano, que se volvió para enfrentarlo con la precisión mecánica, calculando claramente el esfuerzo mínimo necesario para eliminar esta amenaza menor. Esa misma evaluación fue su perdición. El ataque de Arson no se llevó a cabo como se esperaba. En su lugar, se deslizó por debajo de la guardia del cazador, colocando su última mina de choque directamente en su pierna blindada. La detonación a tan corta distancia los lanzó a ambos volando en direcciones opuestas. Arson se estrelló contra la pared del cañón, el impacto expulsando el aire de sus pulmones. A través de una visión borrosa, vio al cazador luchando por levantarse, su parte inferior. Medio severamente dañado, pero aún operativo, su casco había comenzado a agrietarse, revelando una inquietante visión de lo que había debajo, no solo piel azul, como la de Tyrons, sino una red de delicados circuitos brillantes incrustados justo debajo de la superficie, pulsando con una luz interna a su alrededor. El campo de batalla había sido transformado por el conflicto. Las minas de choque habían desencadenado una cascada de reacciones químicas en la piedra del cañón, revelando venas de mineral luminoso, terafita, el mineral raro que alimentaba la mayoría de la tecnología de alta calidad. En los territorios de Hegemony, las venas expuestas emitían un extraño resplandor azul, iluminando las figuras en combate, transformando el angosto pasaje en un lugar de otro mundo. Un borrón de movimiento puso fin a los intentos del cazador, mientras Tyron descendía sobre él, sus manos golpeando con precisión quirúrgica en los puntos donde la armadura se encontraba con la carne. El cazador convulsionó una vez y luego quedó inmóvil. El campo de batalla se sumió en un silencio profundo, salvo por el polvo que se asentaba y el sonido entrecortado de la respiración de Arson. Tyron permanecía entre los cazadores caídos, su piel azul brillando, con tierra y sangre de 2 tonos, su propio azul iridiscente en el oscuro líquido casi negro de los cazadores. Las heridas en su cuerpo no solo sangraban, parecían emitir pequeños arcos de energía, como relámpagos miniatura, atrapados dentro de su carne. Estaba herida en varios lugares, pero permanecía en pie, a través de lo que Arson solo podía suponer era pura fuerza de voluntad. ¿Están muertos?, logró preguntar mientras luchaba por levantarse. Sí, Terran, respondió oyendo su voz vacía. Fueron alguna vez mi familia, mi escuadrón Arso. Ne se acercó a su lado, observando el desastre que los rodeaba. No lucharon como si quisieran capturarte. No, ella asintió. La captura nunca fue la intención. ¿Tú los conocías?, él preguntó, notando cómo su mirada se detenía en los cazadores caídos. Entrené con ellos, luché a su lado, compartí. Se detuvo, buscando la palabra adecuada. Compartí la existencia con ellos. Pero intentaron matarte sin dudarlo. Tyron asintió, porque eso es lo que fuimos creados para hacer.
No dudamos, no cuestionamos, cumplimos la misión. Ella se arrodilló junto a uno de los cazadores, excepto que hice una pregunta y eso me convierte en un defecto. Suena a que te hace algo mejor que un arma, dijo Arzón en voz baja. Tyron levantó la vista con una genuina sorpresa en sus ojos oscuros. Eres poco común para un humano. Sí, bueno, se quejó tocándose una costilla magullada. La mayoría de los humanos son lo suficientemente inteligentes como para no meterse en medio de lo que sea esto. Un sonido escapó de Tyron, algo que Arzón nunca había escuchado antes. Una exhalación. Ella preguntó, «¿Tienes un sentido del humor inapropiado?» Observando otra de sus fallas, según los estándares de Kiasari. «Esto se suma a mi lista», respondió él con una sonrisa dolorida, mientras la última luz del día se desvanecía. Tyron se arrodilló junto a uno de los cazadores caídos y cuidadosamente retiró su armadura facial. Debajo había un rostro parecido al suyo, piel azul marcada con patrones intrincados, ojos negros ahora apagados por la muerte. «Conocía a este», dijo ella suavemente. «Entrenamos juntos, luchamos juntos». Arzón observaba en silencio, comprendiendo que estaba siendo testigo de un momento crítico. Están en un duelo privado, por algo perdido, que trascendía las vidas que se habían apagado hoy. Cuando Tyron se levantó, algo en su actitud había cambiado. La atención que había estado presente desde que Arzón la vio por primera vez se había desvanecido, reemplazada por una calma decidida. «Ya está hecho», dijo, mirándolo a los ojos. «No enviarán a más». «¿Cómo puedes estar tan segura?» «Porque soy la última», gesticuló hacia los cazadores caídos. «Éramos la última generación del programa. No hay más Kiasari para enviar». Mientras montaban el campamento en un lugar seguro, desde su posición alejada del campo de batalla, Aran comenzó a observar a Tyron con una nueva perspectiva. Ella se movía de manera diferente ahora, con menos limitaciones, como si hubiera sido liberada de un peso invisible. El aire nocturno que los rodeaba estaba lleno de los sonidos y las vistas del despertar nocturno del desierto. Las flores fantasma que habían pasado antes habían florecido por completo, proyectando charcos de suave luz azul sobre la arena. Sobre ellos, las dos lunas de este mundo, una de un verde pálido y la otra de un ámbar, creaban sombras extrañas que se superponían en la distancia. Una manada de duna aúlla. Los Lers comenzaron su canto nocturno, un sonido que se situaba entre el canto de las ballenas y el susurro del viento a través de las cavernas. Arzón activó sus sensores perimetrales, pequeños dispositivos en forma de disco que los mercenarios llamaban susurros, debido al tono apenas audible que emitían al detectar movimiento. Los organizó en el patrón estándar que le enseñaron en la Guilda de Agentes Libres, donde se entrenó tras dejar el servicio militar de Hegemony. De su mochila sacó una barra de ración envuelta en el distintivo papel de aluminio plateado y azul, que marcaba los productos de primera calidad. No se trataba de mercancía convencional, eran bienes del mercado negro, contrabandeados de almacenes militares hegemónicos, y valían su peso en guilders. Cuando Tyron levantó una ceja ante el lujo, Arzón se encogió de hombros. «Después de un día como hoy lo hemos ganado», dijo rompiendo la barra por la mitad y ofreciéndole una parte. «Ya no necesitas las ataduras», dijo mientras ella se acomodaba frente al fuego. «No», estuvo de acuerdo, «pero las quemaduras quedarán, las cicatrices tienen esa forma de permanecer», Arzón dijo, tocando una vieja herida en su propia cara. Girón sonrió, una expresión auténtica que transformó sus rasgos severos. «No te inmutaste», dijo ella.
Durante la batalla enfrentaste a un cazador Kaiyoasari sin dudar. He enfrentado la muerte antes, se encogió de hombros Arson. Aunque ambos sabían que lo que había enfrentado hoy estaba más allá de su experiencia previa. Más que eso, continuó ella, su voz suavizándose. No te apartaste cuando estaba en mi forma más monstruosa, cuando maté a esos asaltantes, cuando estaba cubierta de sangre, cuando te mostré lo que realmente soy. Miró directamente. Miran a sus ojos. La mayoría de los humanos solo vería una aberración, algo a lo que temer. No soy la mayoría de los humanos, respondió Arson. No, estuvo de acuerdo ella. No lo eres. Tocó la cicatriz en su rostro, un hábito que ya no era consciente. Después de perderlo todo una vez, la muerte no parece tan aterradora. Dime, dijo ella en voz baja. No era una orden, sino una súplica. Un guerrero a otro. Arson dudó. No había hablado de ese día con nadie. Pero aquí, en las secuelas de la batalla, con esta mujer extraña y feroz que había. Luchó a su lado, la historia estaba lista para ser contada. Éramos un equipo de 5, los mejores en el sector. Su voz era baja y medida. Obtuvimos un contrato bien remunerado. Un trabajo sencillo. Proteger unos contenedores de un punto A un punto B. No preguntes qué hay dentro. Miró fijamente al fuego. Pero Mera, nuestra especialista en tecnología, se sintió intrigada. Escaneó la carga. Resultó que transportábamos armas biológicas destinadas a asentamientos civiles en el borde exterior. Tyron escuchó sin interrumpir. Sus ojos oscuros reflejaban las llamas. Nos enfrentamos al cliente. Se negó a terminar el trabajo. La mano de Arson recorrió la longitud de su cicatriz. Estaban esperando por nosotros. Tenían un equipo de respaldo listo. Si llegábamos a tener conciencia, yo fui el único que logró salir. Apenas. El silencio que siguió no estaba vacío, sino lleno de comprensión. Tyron extendió su mano a través del espacio que los separaba, sus dedos tocando suavemente la cicatriz en su rostro. Un gesto tan inesperado que Arson no se apartó. Entre los Kiari, dijo. Las cicatrices son borradas. La imperfección no es tolerada. Su toque era delicado, casi. Eres reverente, pero lo que tú cuentas es una historia digna, una verdadera. Ella retiró su mano, pero algo había cambiado entre ellos. Una barrera había caído. Una conexión se había formado. Eso significa que eres digno. Tarán dijo, ¿digno de qué? Para ver mi verdadera forma. El amanecer rompió con un esplendor carmesí que pintó el desierto en tonos de fuego. Arson salió de su tienda para encontrar a Tyron de pie, en la cima de una duna cercana, mirando hacia el sol naciente. Ella había quitado los restos desgastados de la vestimenta de prisionera que había llevado durante su viaje. ¿Qué Arson? Lo que vio no era un prisionero, ni un fugitivo, ni siquiera el guerrero mortal de la batalla de ayer. Ante él se erguía un ser de belleza asombrosa y poder aterrador. Su piel azul estaba decorada con patrones que ahora reconocía, no como cicatrices, sino como marcas de rango y logro. La luz de la mañana capturaba la sutil iridiscencia de su piel, creando un resplandor casi etéreo. Ella se alzaba como un faro de zafiro contra el lienzo rojizo del amanecer, una llama de vida en medio del corazón árido del desierto, donde el ardor consumía. En lugar donde se había deshidratado, ella fluía era agua en una tierra
que había olvidado la humedad, movimiento en un lugar de quietud, color en un mundo descolorido, hasta la monotonía. En la clara luz de la mañana, Arzón podía ahora ver que lo que había tomado por cicatrices era en realidad una red intrincada de finas líneas luminosas que recorrían su piel como un circuito vivo, pulsaban suavemente con su latido, iluminándose levemente cada vez que se movía alrededor de sus pies. Los normalmente asustadizos cangrejos espinosos del desierto, Ga, sin miedo se encontraban allí, sus pequeños pinchos levantados como si fueran a suplicar a algo que reconocían como parte del desierto mismo. El aire a su alrededor parecía brillar con un calor que no era del todo natural, más parecido al campo de distorsión alrededor de un núcleo de alta energía que a una temperatura ordinaria. Pequeñas partículas de arena subían y bajaban en su presencia, atrapadas en corrientes invisibles de energía. Ella se dio la vuelta para mirarlo, sin vergüenza por su forma expuesta, encontrando su mirada con esos ojos negros insondables. Esto es lo que yo. Ella lo dijo de manera sencilla, lo que estaba destinada a ser. Arzón ascendió la duna para colocarse a su lado, ofreciéndole un montón de ropa que había recuperado de sus provisiones. Y ahora, ¿quién serás? Tyron aceptó la ropa, sus dedos rozándose en un gesto que parecía intencionado. No lo sé, admitió ella. Nunca he sido solo Tyron, siempre un arma, siempre una guardiana, siempre perfecta o defectuosa, nunca simplemente yo misma. Miró sus manos, las mismas manos que habían terminado vidas con una eficiencia aterradora, solo unas horas antes. ¿Qué se convierte uno cuando ya no hay propósito? Lo que desees, dijo Arzón, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza en su voz. La libertad es un tipo de exilio, comentó ella con suavidad. Nunca me enseñaron a elegir. Bueno, Arzón dijo, mirando hacia el horizonte oriental donde su destino los esperaba. Aún tengo un contrato que cumplir. 5 días más, hasta el límite del ardor, y luego el contrato concluirá. Dijo, después de eso, he estado pensando en ser independiente, buscando contratos que no. Se incluyen preguntas que no deseo hacer en la lejanía. El brillo de un pueblo comercial apareció, no como su destino final, sino como un punto de encuentro común para los viajeros, cruzando el desierto. La silueta distintiva de una torre comunitaria se alzaba sobre el asentamiento, su punta destellando mientras rebotaba señales de las estaciones de relé orbitales. Tales pueblos eran terreno neutral por costumbre antigua, lugares donde incluso los enemigos podrían compartir una bebida en el mismo bar, aunque pudieran matarse entre sí en el desierto al día siguiente. El mercenario. La frase decía, no se derramó sangre donde fluyeron las aguas. Tyron vestía ropas sencillas, que cambiaban su apariencia de algo extraño e inalcanzable a algo más accesible, aunque no menos peligroso. Las prendas eran equipamiento estándar para caminantes del desierto. Una tela que absorbe la humedad, con filamentos de enfriamiento incorporados, el tipo que se vende en cualquier puesto fronterizo, con sus marcas mayormente cubiertas. Casi podría pasar por humana a la distancia, si uno no miraba demasiado de cerca sus ojos, o el sutil matiz azul de su piel. La piel de tales aventuras es más segura con un compañero, observó ella, ¿verdad? Arzón no pudo evitar la sonrisa que se dibujó en sus labios. Alguien que cuide de ti, continuó Tarán, alguien que comprenda cuando los cazadores se convierten en las presas. Ambos permanecieron juntos, mientras los gemelos del sol ascendían, proyectando sus sombras entrelazadas sobre la arena ondulante. Ya no eran captor y cautivo,
ni mercenario y carga, algo nuevo, indefinido, lleno de potencial y peligro en igual medida. Entonces, socios, dijo Arson, extendiendo su mano. En el gesto universal de acuerdo, Tyron miró con curiosidad la mano extendida antes de tomarla con firmeza. Su agarre era seguro, su piel cálida al contacto con la de su compañero. Aceptó. Luego se inclinó hacia su cintura y sacó la tira de tela que Arson había usado para vendar sus muñecas aquella primera noche. La tela tenía manchas de su sangre azul iridiscente, ahora secas y convertidas en un profundo índigo. Con movimientos hábiles, la rasgó por la mitad y le ofreció una parte a Arson. Entre los Kiazari, explicó, aquellos que sí. Juntos atan sus heridas con la misma tela. Eso significa sangre compartida, dolor compartido. Arson aceptó el fragmento, comprendiendo la importancia del gesto. Pero no eres Kaisari, continuó ella, y yo ya no estoy atada a sus costumbres. Cerró sus dedos alrededor de la tela. Así que creamos nuestro propio significado, nuevas cicatrices, nuevas historias. Juntos, descendieron la duna y continuaron hacia el este, dos siluetas, contra el vasto desierto. Una nacida de arena y lucha, otra esculpida de luz estelar y sacrificio diferente. Alquilan como el día y la noche, sin embargo, atados por algo más fuerte que cadenas, más profundo que el deber. Caminaban, no como prisionero y escolta, sino codo a codo, iguales en una travesía que apenas había comenzado.